¿Qué tal, marineros? Bueno, nuevo vídeo con el proyecto de monitor de Sentina que empecé hace unas semanas. A modo de introducción, todo esto surge por un problema que tuve durante este verano. En la travesía a Ibiza perdí completamente uno de los depósitos de agua por la Sentina, por un problema con una tubería, y no me enteré pues hasta que vi que estaba completamente vacío. Entonces, bueno, este problema también podría ser una vía de agua de un grifo de fondo, de lo que sea, pues no te enteras siempre y cuando pues el nivel no sobrepase el suelo o mires la sentina, ¿no? Entonces, bueno, he investigado un poquito productos de mercado y vi que no había ninguno que se ajuste a lo que estaba buscando y por lo tanto pues me puse a diseñar y hacer uno. Aquí tenemos el esquema general con los diferentes módulos, ¿no? Los sensores, la alarma, el microcontrolador y los displays, y nos vamos a centrar hoy en la parte de los sensores y la alarma. Ya tengo elegidos de casi todo y vamos a entrar, vamos a verlos. Bueno, este primero nos centramos en el sensor de bomba de motor de Sentina. Vale. Aquí no hace falta un sensor como tal, lo que necesitamos es que el microcontrolador detecte cuando se enciende el motor. Entonces sería pues un esquema como el que aquí mostramos. O sea, esto de aquí es el esquema de un optoacoplador. Básicamente es un chip que dentro tiene un diodo emisor y un fototransistor, ¿no? Que cuando detecta esta luz pues conduce. Entonces esto, básicamente este circuito lo que hace es que cuando se enciende el motor, aquí tenemos 12 voltios. Esta resistencia se pone para bajar ese voltaje de 12 voltios a 2 voltios aproximadamente, que es lo que necesita el diodo, y eso lo que hace es que conduzca. Con lo cual, cuando tenemos 12 voltios aquí, en este pin, en esta pata del microcontrolador, vamos a tener 0 voltios. Y si no conduce, tendremos pues el voltaje, hemos puesto aquí V2, el voltaje que tuviera normalmente 3,3, que es lo que utiliza el microcontrolador. Entonces, al estar esto cortado, es como si tuviera aquí 3,3 voltios, porque por esta resistencia hay muy poquita intensidad, con lo cual casi está a V2. Y este diodo se utiliza cuando hay cargas inductivas, como es un motor, se utiliza para evitar que esas cargas inductivas puedan dañar los circuitos que hay a continuación. Entonces solo conduce cuando tienes una corriente inversa, que son las cargas inductivas. Bueno, entonces, aquí tenemos el sensor de nivel máximo. Esto lo que tiene aquí es un pequeño imán y aquí un detector del imán. Se llama un switch read. Entonces, con esto, al cerrar, activa ese imán. O sea, es algo tan sencillo como esto. Esto iría todo dentro de una caja sellada. Y entonces vamos a hacer una prueba cómo funciona. Lo pongo aquí en detección de continuidad. Así es. Entonces esto cuando toca, pues pita. Vale, eso significa que el circuito está cerrado. Entonces lo ponemos así abierto, conectamos. Vale, esto sería, no ha llegado el agua empieza a empujarlo y vemos como ya cierra el circuito y lo abre. ¿Vale? Este detector, ¿no? El sensor que os he enseñado previamente, que es este, al fin y al cabo es un interruptor, ¿no? Entonces, el circuito sería muy similar al anterior, pero el detector de nivel de sentina máximo lo que hace es cerrar los 12 voltios de alimentación que alimenten el LED. Entonces, este simplemente eso, cuando sube el nivel de agua, cierra el circuito y aquí tendríamos este diodo emitiendo luz y exactamente lo mismo que antes, tenemos un 0 cuando tenemos el circuito cerrado y un 1 cuando tenemos el circuito abierto. Bueno, y ahora pasamos al sensor de salinidad del agua. Simplemente vamos a hacer una prueba muy sencilla, que es, este contiene agua dulce del grifo y este lo que he echado es nada, media cucharadita de sal gorda, que todavía no sale ni disuelto del todo, pero bueno, me imagino que ya es
es suficiente. Entonces, lo que voy a ver es, con el tester, ver la continuidad de ambos para ver si realmente podemos hacerlo mirando la continuidad, ¿no? Podemos hacer el sensor. Entonces, este es con un trocito de plástico. Esto sería un poco como los electrodos de prueba, ¿no? Simplemente para probarlo. He puesto dos tornillos en un plástico y estos dos cables, que estos son los que voy a conectar al tester. Entonces esto da igual la polaridad, vale, y lo pongo en modo resistencia, ohmios, vale, lo pongo que sea rango fijo, por ejemplo así en kilo ohmios. Entonces primero agua dulce, lo meto, vale, y tenemos aquí, mira, unos 5,8, 6 kilo ohmios, ¿vale? O sea, miles, vale. Y ahora lo meto en el que tiene sal, ¿ves? Unos 300 ohmios. 100 ohmios, 120 ohmios, o sea, la diferencia es tremenda y tiene muy poquita. La sal o sea, el agua de mar tiene aproximadamente unos 40 gramos por litro. Y eso es más o menos lo que le he echado en este vaso, ¿no? Esa proporción para tener una idea. O sea que sí, que se puede hacer perfectamente. Entonces lo que hay que hacer es el dispositivo que meta una intensidad muy bajita y calcule la diferencia de potencial, ¿no? Que así es como se mide las resistencias, ¿no? Con la fórmula voltaje igual a intensidad por resistencia, pues de ahí podemos sacar la resistencia que tiene y con esa resistencia pues nos daría la salinidad del agua, por lo menos en teoría. Entonces, bueno, vamos a hacerlo y lo vamos viendo. Mira, lo vuelvo a meter en el otro. Mira, 800 ohmios. Vale, porque tenía salinidad del antiguo porque no está lavado. En cuanto que lo he movido ya estamos por los 4K, 5K que teníamos antes. Vale, pues está visto. Yo creo que esto tiene buena pinta. Es un circuito que todavía no tengo decidido cómo, pero hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Que lo que haga es meter una corriente muy pequeña, ¿vale? En el agua, en unos electrodos, ¿no? Y veamos si es agua pura, es agua salada. En principio, con pocos niveles sería suficiente, que tuve, no sé, pensaba entre 1 y 5, ¿no? 1 agua dulce, 5 agua salada y entre medias, ¿no? Entonces, aquí, pues con esto tendremos un nivel, aquí no es digital como los otros, es 0,1, sino que aquí va a ser pues variable en función de un determinado voltaje probablemente o una frecuencia y lo detectará el microcontrolador. Este es la alarma que he comprado. Bueno, tiene bastante potencia, me acuerdo los decibelios y 100 decibelios creo que pone aquí. O sea que pita bastante fuerte. Entonces he puesto el voltímetro, el tester, en modo amperímetro, ¿no? Miliamperios, para de esa forma ver lo que consume. Entonces enciendo, tengo aquí una pequeña fuente de alimentación, enciendo. Vale, lo apago porque es bastante desagradable, suena bastante fuerte y hemos visto en el amperímetro que llega como hasta 25 miliamperios. El sensor de alarma que antes os enseñé, lo que hace es cuando el microcontrolador pone a 1 o a 0 un determinado pin, lo que hace es encender esta alarma. Pero como la intensidad que puede generar un microcontrolador es muy pequeña, a lo mejor máximo sería unos 20 miliamperios o una cosa así, lo que conviene es meter un transistor que lo que haga es de amplificador. El transistor, pues como el que veíamos antes del optoacoplador, aquí en vez de ser la luz de un diodo, aquí es los transistores normales, que lo que tienen es una entrada
entonces se llaman transistores BJT, hay diferentes tipos de transistores, pues con una intensidad muy pequeña en la base se puede hacer que cargas mucho mayores pase la intensidad por el transistor sin afectar al módulo de salida, ¿no? Que en este caso es el microcontrolador. Normalmente la amplificación de estos transistores pequeñitos pues suele ser 100, 200 este modelo que decimos que son los BJT, 100, 200 veces la intensidad de entrada de la base. Entonces, con esto simplemente lo que estamos haciendo es que con una corriente muy pequeñita consigamos una corriente mucho mayor. Con pocos miliamperios pues tenemos los 20 o 30 miliamperios que son los que necesita la alarma. En el próximo vídeo veremos la parte del microcontrolador, ¿no? Explicar brevemente qué funciones tiene, y la parte de los displays, de los diferentes tipos de displays que hay, cómo se comunican, así a alto nivel cómo se programan. Y nada, continuaremos con ello. El sensor de salinidad también lo tenemos que poner en marcha y bueno, ya preparar todo empezar a hacer ya el circuito y la parte de programación. Espero que os esté gustando este proyecto y agradecería si me pasáis comentarios, a ver cómo veis el proyecto, a ver qué cosas cambiaríais, mejoras, fallos que le veis, bueno, cualquier cosa. Venga, pues muchas gracias y seguimos con ello. Hasta luego.